Queridos alumnos, queridas alumnas del Moria College, siempre un placer abrir un nuevo curso y bueno, hoy estamos justamente en esa situación de abrir un nuevo curso, un curso que trata sobre un tema que muchos de ustedes habían pedido y que tiene que ver también con un mejor entendimiento del texto bíblico, tanto de la Biblia hebrea como del Nuevo Testamento, en relación al calendario hebreo, en relación a las fiestas, pero también tiene que ver con personas que se interesan por el tema en general. Inclusive recientemente hemos celebrado algunas de esas fiestas judías del calendario y a través de las redes sociales mucha gente nos preguntaba qué significaba tal concepto o tal concepto. Y es por eso que hoy tenemos el gran honor y la gran alegría de iniciar este curso llamado Conceptos Básicos del Judaísmo, el calendario hebreo y las festividades, que será dictado durante 6 clases por la doctora Aliza Moreno Goldschmidt, que en un ratito estará con nosotros iniciando esta primera clase. La doctora Aliza Moreno Goldschmidt nació en Colombia y reside en Israel hace más de 20 años. Posee un doctorado de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Sus áreas de especialidad son Historia y Pensamiento Judío, autora del libro Conversos de origen judío en la Cartagena colonial y varios artículos académicos. Se ha dedicado a la capacitación de docentes de materias judaicas e israelíes y latinoamericanos en distintas instituciones académicas, como por ejemplo el Centro Melton de la Universidad Hebrea de Jerusalén, el Seminar Kibbutzim y el Instituto Levinsky. Actualmente, la doctora Aliza Moreno Goldschmidt es también la responsable de la colección abierta de judaica en la Biblioteca Nacional de Israel. Así que bueno, ya mismo nos comunicamos con Aliza. ¿Qué tal, Aliza? Un gusto saludarte aquí. Hola Ariel, muchas gracias a ti por la invitación y muchas gracias a todos los participantes en este curso que comenzamos hoy. Bueno, el agradecido soy yo que hayas aceptado esta invitación. Ya hace mucho tiempo que queríamos iniciar justamente estos temas contigo. Así que bueno, mucha gente ansiosa, entre ellos yo mismo, para iniciar este tema fascinante. Así que cuando quieras, Aliza, estamos contigo. Listo. Un segundo, vamos a poner la presentación. Eh, bueno, cuando Ariel se dirigió a mí hace algún tiempo para pensar en la idea de este curso, pensamos en la idea de hacer un curso que presentara los conceptos básicos del judaísmo. Ahora, los conceptos básicos del judaísmo puede abarcar muchísimos áreas, aspectos y temas. Y finalmente decidimos que lo más adecuado sería comenzar hablando del calendario hebreo y sus festividades. En unos minutos mencionaremos por qué tomamos esa decisión, qué tiene de importante este tema. Pero sí quisiera aclarar desde un principio que nuestra idea es, en la medida que sea posible y relevante, poder continuando también en futuros cursos abordando otros aspectos que sean de vuestro interés sobre la cultura judía y su religión. Muy bien. ¿Cuál va a ser la metodología del curso en forma general? Obviamente, tal como el título lo indica, vamos a centrar nuestras discusiones en el concepto. En la clase de hoy vamos a hablar del calendario hebreo, el concepto del tiempo, y las siguientes clases vamos a dedicarnos a profundizar en festividades y tiempos específicos, y en lo cual vamos a hablar de las tradiciones que están relacionadas con estas, los valores, obviamente cuáles son las fuentes de ellas. Para mí es muy importante hacer una aclaración a priori, y es que el abordaje que vamos a presentar a lo largo del curso es un abordaje histórico. Es decir, para mí es muy importante no solamente que ustedes lleguen a saber cuáles son las tradiciones relacionadas con Pesaj, con la Pascua, sino que también lleguen a tener una visión histórica de cómo cada una de estas fechas, de estas festividades, de estos tiempos, se ha ido desarrollando a lo largo de la historia judía. De hecho, incluso gente que practica el judaísmo actualmente no siempre tiene esta conciencia
histórica de cómo, por qué razón y por qué circunstancias se han ido transformando algunos aspectos o se han ido enfatizando algunos otros, y este es uno de los objetivos centrales del curso que comenzamos el día de hoy. En la diversidad de los temas vamos a hacer siempre un esfuerzo de mantener una relación muy íntima con los textos, con la lectura de las fuentes, empezando obviamente cuando es relevante con la fuente bíblica y con otros textos adicionales, así que podamos realizar una lectura directa a lo largo de nuestros encuentros. Ahora, el tema central que vamos a comenzar en un momento tiene que ver con las festividades, pero no cabe la menor duda que para poder comprender a cabalidad los distintos aspectos, los distintos valores y los distintos procesos, mientras estudiamos los diversos contenidos, también vamos a realizar y a aclarar una variedad de conceptos, estructuras de cómo se fue desarrollando el judaísmo como civilización, algunos términos básicos que no son conocidos. Estudiaremos no solamente costumbres, también estudiaremos un poquito de historia, incluso tal vez una que otra palabra en hebreo, que para poder... El objetivo es que después de este curso ustedes tengan no solamente conocimiento sobre las fiestas, sino una base más sólida sobre su comprensión de la dinámica y un poco cómo funciona, en qué se basa la cultura judía. Ok, muy bien. Volvamos a la pregunta que mencioné antes, pero que no la hemos abordado. ¿Por qué vamos a comenzar un curso sobre los conceptos básicos del judaísmo con el tema del calendario y las festividades? Todas las culturas tienen festividades, y si ya vamos a hablar del judaísmo, ¿por qué no haber elegido un tema como la fe judía o los rezos judíos? ¿Qué tiene de particular el tema del calendario y las festividades que nos llevó a decidir comenzar esta serie de cursos justamente con este tema? Y yo creo que es fundamental comprender que esto nos va a permitir comprender parte de las peculiaridades del pueblo judío, la religión judía y la civilización judía. ¿A qué me refiero? Cuando hoy en día hablamos de un pueblo, digamos, en los conceptos modernos, los conceptos que forma una nación, entonces, en general, los dos aspectos, las dos características que suelen ser mencionadas de forma central, es que un pueblo lo constituye un grupo de individuos que comparten un mismo territorio y comparten una misma lengua. Ahora, el caso de la historia judía es supremamente peculiar, porque si bien en la época antigua el pueblo judío estaba concentrado en un espacio geográfico particular, incluso aunque hubo otros gobiernos, pero el pueblo judío estaba centrado en lo que hoy en día es la tierra de Israel, y el idioma que hablaban era un mismo idioma, en algunas épocas hebreo, en otras épocas más inclinado al arameo, pero tenían un idioma y una tierra en común, como cualquier otro pueblo que podemos hoy apuntar actualmente. La salida al exilio que sucedió en el año 70 cambió rotundamente la historia del pueblo judío. Y si observamos historias de pueblos que tuvieron un destino similar, que se vieron en la necesidad y en la obligación de salir al exilio y perder este centro geográfico, histórico compartido, muchos de estos pueblos, la grandísima mayoría, perdieron su identidad particular como pueblo. Es decir, no necesariamente todos perdieron la vida, hubo movimientos, cambios,
pero la conservación de una conciencia de pertenencia a un mismo pueblo, a pesar de haber vivido más de 2000 años en distintos lugares del mundo hasta el día de hoy, pero hoy tenemos el Estado de Israel, quizás es algo distinto, nos conlleva, nos invita a reflexionar eh, cómo, cómo se logró una cuestión así, cómo el pueblo judío logró, a pesar de haber desarrollado en el territorio alemán y francés y en Egipto y en distintos lugares del mundo, a pesar de tener, digamos, un mismo idioma litúrgico, porque siempre, digamos, el rezo, los textos clásicos siempre fueron en hebreo o en arameo, pero el idioma coloquial, en países de Europa quizás se hablaba el Yiddish, y en momentos que en Egipto se hablaba el árabe judío. Entonces dejaron de tener una tierra en común, incluso un idioma en común, eh, y surge la gran pregunta, ¿cómo bajo estas circunstancias se pudo conservar la conciencia de pertenencia a un mismo pueblo? Y aquí cabe señalar que quizás esta es una de las diferencias notables entre el judaísmo y el cristianismo, en cuanto a que el cristianismo, el elemento nacional es mucho más secundario o limitado, mientras que en la cultura judía, aunque también, sin lugar a dudas, es una religión, pero también contiene un elemento nacional que es inherente a la propia existencia. Otro tema interesante para analizar quizás en otro concepto, en otro contexto. Muy bien, entonces, volviendo a la pregunta, la situación particular del pueblo judío en su desarrollo histórico, espero que haya quedado claro. Y aquí es donde empezamos a abordar y a comprender la importancia que tiene el tiempo como tal y las festividades como la herramienta para señalar tiempos particulares en la cultura, en la civilización judía. Y en este sentido, creo que si bien todas las culturas, todas las religiones, todos los pueblos tienen sus fechas, tienen sus festividades, en el papel que el tiempo juega en la cultura judía es de suprema importancia relacionado con lo que hemos dicho hasta ahora. Eh, Veamos algunos puntos específicos al respecto. Primero, el tiempo llena el lugar del espacio. Es decir, estamos en una realidad y las festividades comenzaron mucho antes del exilio, como ustedes seguramente sabrán y leeremos en un par de minutos. Ya el texto bíblico señala muchas de las festividades que se celebran hasta hoy en día. Pero este lugar especial del tiempo aparentemente tomó mayor fuerza justamente después de la salida del exilio. ¿En qué sentido el tiempo reemplaza un poco el papel del espacio? Si dijimos que lo que conforma un pueblo es compartir un mismo espacio geográfico, un mismo idioma, los judíos que vivieron a lo largo de 2000 años esparcidos en distintos enclaves del mundo, no compartían una tierra, pero compartían los tiempos. Todo judío sabía y sigue sabiendo que el séptimo día, el sábado, los judíos en cualquier parte del mundo están señalando este tiempo. Si un comerciante que se iba a otra parte a un país muy lejano y llegaba un día sábado, él quizás hubiera tenido algún tipo de dificultad de comunicarse a nivel de idioma con los otros judíos, dependiendo del contexto, dependiendo de los idiomas que dominaba, pero podía estar seguro que iba a encontrar un espacio donde celebrar el Shabbat, el séptimo día, cualquier festividad, es porque esta era y sigue siendo
un aspecto muy amplio que se comparte y que se sigue compartiendo dentro de las filas judías, independientemente de la existencia de una tierra en común o no. Segundo, la cuestión de la memoria histórica. Otro aspecto que no mencionamos, pero que también forma parte de las características que conforman a un pueblo, es tener una historia en común. Ahora, esto también se ve en una situación bastante compleja, porque a fin de cuentas, la historia que vivieron los judíos que estaban, digamos, en países Ashkenazim, en Francia o Alemania, su encuentro, por poner un ejemplo, con los cruzados que iban en camino a Tierra Santa, es una historia muy distinta a los judíos que vivían en la misma época en Egipto o en España. Es decir, en el momento que salieron y se separaron, en teoría, o no en teoría, de hecho, cada grupo que vivía en distintas circunstancias también comenzó a tener una historia un poco distinta. Pero uno de los factores que fue conservado a lo largo de estos años de la historia judía es la conciencia de pertenecer a una misma historia. Ahora, no cabe la menor duda que sigue existiendo una historia en común que se remonta a la época donde compartían un mismo espacio geográfico, es decir, la historia antigua viene a formar parte de lo que va a ser la historia compartida en la memoria colectiva del pueblo judío. Ahora, las festividades, tal como vamos a ver en muchos casos, que veremos en varias de las festividades que estudiaremos a lo largo de nuestro curso, muchas de estas festividades vienen a recordarnos algún episodio histórico, bien sea la festividad de Purim, donde se recuerda el episodio cuando los judíos se salvaron en Persia, o bien sea la historia de Hanukkah, que recuerda cuando los judíos lucharon en la época del dominio griego en la tierra de Israel. Etcétera, etcétera. Vamos a ir viendo que muchas de estas festividades tienen un elemento histórico y fue a través de ellas donde también se logró conservar esta conciencia de pertenencia al tener una historia compartida a pesar de las circunstancias en las que se vivía. Y tercero, lo cual es bastante interesante, durante larguísimos años el pueblo judío, o no todos, porque casi a lo largo de todos los tiempos siempre hubo alguna presencia judía en la tierra de Israel, pero a nivel numérico durante largas épocas fue una presencia muy pequeña y limitada. Pero la relación emotiva, espiritual con la tierra de Israel siempre se conservó a pesar de la larguísima estadía del pueblo judío en la diáspora y en distintos enclaves del mundo. Y las festividades, tal como veremos, muchas de estas tienen un elemento que nos viene a recordar cómo se celebraba en Israel, en la tierra de Israel, qué costumbres relacionadas con la tierra o qué costumbres que estaban relacionadas con la existencia del Templo de Jerusalén, que ya no existe hace más de 2000 años. Y entonces vemos cómo las festividades son realmente, además de una ocasión para vivir una experiencia espiritual, también han sido una herramienta fundamental para conservar la identidad judía a lo largo de la historia. Y esta es quizás una de las principales razones por las cuales las festividades, de entre tantas costumbres, leyes y tradiciones que existen dentro del judaísmo, estas que tienen que ver con las festividades son conservadas en un lugar muy especial. Y quizás uno de los ejemplos o de las manifestaciones más claras de esto es que en la actualidad, en el mundo actual, no todos los judíos son
ortodoxos o conservan la religión. Muchos de los judíos se definen a sí mismos como laicos, muchas de las tradiciones no las conservan, incluso tal vez no tienen conocimientos en profundidad, pero entre las tradiciones que son conocidas y conservadas por una proporción altísima de los individuos que conforman el pueblo judío, tienen que ver con las festividades. Es decir, puede que un individuo judío laico no sepa muy bien cuáles son los rezos, cuántas veces al día se rezan, o cuáles son los textos o los salmos que se dicen cuándo o qué, pero la grandísima o quizás la totalidad va a saber qué es Rosh Hashanah, el Año Nuevo, va a saber qué es Pesach, qué es la Pascua, y aunque no tenga un compromiso religioso, se va a reunir con la familia la noche del Seder. Y ese es supremamente interesante, porque aquí vemos cómo es las festividades que sin lugar a dudas comenzaron y siguen siendo elementos religiosos, llegaron a convertirse hasta el día de hoy en características culturales fundamentales del pueblo judío. Y en este sentido consideramos que hablar de las festividades judías del calendario hebreo es una excelente puerta de entrada para empezar a conocer lo que es la tradición y los principios y los valores del pueblo judío. Muy bien, comencemos después de esta introducción con nuestro tema de hoy, el calendario hebreo. Antes de hablar del calendario hebreo, para poder comprender un poco en qué consiste, quiero hacer una pequeña mención de otros calendarios que, si bien son a nivel cronológico histórico posteriores al calendario hebreo, pero que son quizás uno, sin lugar a dudas, el más conocido por todos nosotros, y otro que nos va a ayudar a comprender un poco cómo es la estructura del calendario hebreo. Ok, el calendario que nosotros conocemos es el calendario gregoriano, que si bien se estableció en 1582 por el Papa Gregorio XIII, está basado en el calendario juliano, que se remonta a la época del Imperio Romano. Y nosotros todos vivimos de acuerdo a este calendario, así que es muy conocido para todos. Pero comprendamos cómo funciona, aunque ustedes ya deben tener claro estos conceptos, pero volvamos a mencionarlos. La base del calendario gregoriano es el año. Esta va a ser la base fundamental. Es decir, ¿qué es un año? Es el tiempo que le toma a el globo terráqueo dar una vuelta alrededor del Sol. ¿Ok? Y por lo tanto, por ejemplo, todas las estaciones del año en los meses van a caer en los mismos meses, va a ser la misma estación del año, porque todo va en relación con el Sol. Ahora, el tiempo que le coge a la Tierra dar una vuelta alrededor del Sol son 364.2 días. Nosotros sabemos, conocemos bien el número de 365 días al año, pero en realidad el tiempo que toma es un poquito menos. Entonces existe un pequeño desfase, razón por la cual se añade el mes bisiesto, ¿ok? Para que no exista este desfase y que realmente se puede hablar de un año de 365 días, que se dividen luego en 12 meses, se agrega el mes bisiesto, que, como todos ustedes saben, una vez cada 4 años, se agrega un día al mes de febrero, el 29 de febrero, que sucede una vez cada 4 años. Muy bien, este es el calendario generalmente conocido. Perdón. Muy bien, ahora hablemos del calendario musulmán. La base, si dijimos que el calendario gregoriano se basa en el sol, la base del calendario musulmán va a ser la luna. ¿Qué quiere decir? El tiempo que le toma a la luna
dar una vuelta completa alrededor del globo terráqueo, de la Tierra. Este va a ser el mes, es decir, que si la base del gregoriano es el año, la base del musulmán es el mes. El mes es la parte fundamental. Ahora, el tiempo que dura a la luna dar una vuelta alrededor de la Tierra es 29.5 días. Para nosotros, como bien sabemos, los meses del calendario gregoriano que conocemos son entre 30 y 31 días, salvo febrero, que es una cuestión aparte. Y entonces ya podemos comprender que si el tiempo que coge un mes de luna son menos de 30 días, entonces 12 meses de luna va a ser menos que un año del gregoriano. Y así es, hasta el día de hoy, en la cultura musulmana, que tienen 12 meses, el año musulmán es más corto. Entonces, ¿qué se puede ver, digamos, en la realidad en este calendario? Por un lado, el día del mes se puede ver a través de la aparición de la luna. Es decir, si vemos luna llena, va a ser siempre el 15 del mes lunar. Lunar es algo que en el gregoriano, cuando vemos la luna, eso no nos dice absolutamente nada. Y lo segundo es que como los meses son más cortos y hay un desfase con el movimiento del sol, entonces las festividades del mundo, de la cultura musulmana, no caen siempre en la misma estación del año. Por ejemplo, el mes de ayuno del Ramadán, un año les puede caer en invierno y el año entrante va a caer más hacia otoño y el año siguiente en otoño, bueno, 11 días es el desfase, cada vez un poco menos, entonces no existe una relación entre las estaciones del año y las festividades según el calendario musulmán. ¿Ok? Esos son los dos calendarios básicos. No sé si básicos, pero que luego nos van a ayudar a comprender en qué consiste el calendario hebreo. Muy bien, vamos ahora a hablar, intentar definir qué es el calendario hebreo y cómo funciona. Primero que todo, cabe señalar que la cuestión de los meses y el calendario son de los elementos más tempranos que figuran en la civilización judía y, como ustedes deberán saber, ya que conocen bien el texto bíblico, ya en la Biblia, en los textos más tempranos bíblicos, se mencionan aspectos relacionados con el calendario de los meses. Digo aspectos porque en la Biblia no está estipulado en detalle cómo es el calendario, con todos los detalles, pero sí se mencionan ya desde los textos más tempranos. Ahora, en los textos bíblicos tempranos hay dos aspectos, dos características que quedan muy claras respecto al calendario hebreo. Primero, que la estructura básica del calendario hebreo es lunar, como el calendario musulmán que explicamos antes. Ahora en un momento vamos a leer un texto bíblico para comprenderlo, para demostrar este punto. Y el segundo aspecto que también queda claro de la fuente bíblica es que necesariamente tiene que haber una correlación entre las festividades, que también algunas de estas ya son mencionadas en la Biblia, y las estaciones del año. Es decir, que no se puede permitir un desfase tal como funciona, como se observa en la cultura musulmana. Veamos ahora algunos textos para aclarar y demostrar estos dos puntos que acabamos de mencionar. Ok, el calendario es de carácter lunar. Vemos en Éxodo, cuando se relata sobre el nacimiento de Moisés, está escrito así en Éxodo 2, versículo 2. Quedó encinta la mujer, la mamá de Moisés, y dio a luz un hijo a Moisés. Vio que era hermoso y ella lo escondió durante 3 meses. El texto bíblico, evidentemente original, de forma original en hebreo,
suele ser traducido en la grandísima mayoría de las traducciones que yo conozco al español o a otros idiomas, en este versículo como meses, que lo escondió durante 3 meses, y ustedes se recordarán del relato que la madre escondió durante 3 meses a Moisés. Pero la palabra hebrea, que la puse aquí también en letra hebrea, ze yerachim, lunas, las 3 lunas. Podríamos perfectamente traducir este versículo, que ella lo escondió durante 3 lunas. Ahora, este no es el único texto, pero quería aquí traer una fuente para mostrarles que en el texto bíblico el mes está claramente ligado y relacionado con la luna, y también lo vemos en otros contextos cuando se habla de la santificación de la luna, etcétera, etcétera. Entonces, este punto queda claro. Veamos el segundo punto sobre la correlación necesaria entre las festividades y las estaciones del año. Dice también en Éxodo: hoy vosotros estáis saliendo de Egipto en el mes de Aviv. Dice el texto bíblico, ¿qué es Aviv? Es la primavera. Es decir, nosotros, el mes que está mencionado, que fue el mes de la salida de Egipto, del éxodo de Egipto, fue en el mes, es llamado por la Biblia como el mes de la primavera. Ahora sí, sigamos leyendo el siguiente texto. La festividad de los panes ácimos, las matzot, que es también Pesaj, la Pascua, habrás de observar. 7 días habrás de comer panes ácimos, lo que yo te prescribí, en el tiempo del mes de Aviv, de la primavera, ya que en el mes de Aviv saliste de Egipto. ¿Ok? Dice la Biblia muy claramente que Pesaj, la Pascua, se celebra en la primavera. ¿Ok? Entonces tenemos aquí, por un lado, la Biblia nos da 2 mensajes, que la base del calendario hebreo es lunar, es la base general del calendario, pero por el otro lado tiene que haber una correlación entre los meses del año y las estaciones del año por la celebración. Esto lo aprendemos a partir de la celebración de las fiestas, y aquí tenemos un ejemplo muy claro. Por lo tanto, el calendario hebreo que existe hasta el día de hoy es un calendario lunisolar, es decir, que tiene una base lunar. Ante todo, es mucho más parecido, digamos, al calendario musulmán en cuanto a que se basa a el movimiento de la luna respecto a la tierra. Por lo tanto, todos los meses judíos también, si es una fiesta que cae el 15 del mes, digamos, Tu Bishvat, que cae el 15 del mes de Shvat, siempre va a haber luna llena. Por el contrario, en la festividad de Rosh Hashanah, de principio del año, que cae el 1 del mes, siempre va a haber la luna naciente. Esta relación entre días del mes y la luna va a existir de forma fija. Pero, ¿cómo se hace para, a pesar de que se trata de un calendario lunar, para no llegar a un desfase con las estaciones del año? Y aquí viene el mes bisiesto del calendario hebreo. En el calendario hebreo, un año bisiesto no es un año que se le agrega un día. Un año bisiesto es un año que se le agrega un mes completo. Un año bisiesto hebreo tiene 13 meses. El mes que se agrega no tiene un nombre distinto, sino que uno de los meses del calendario, que se llama Adar, en el año bisiesto se agrega Adar 1, y luego va a haber Adar 1 y Adar 2. Piensen, es como si tuviéramos marzo 1 y marzo 2. Se agrega un mes completo. Ahora, es bastante complejo cómo se hicieron todos los cálculos y cuánto se agrega, pero me limitaría a decir que en un lapso de 19 años se agregan 7 años bisiestos. Es decir, un porcentaje bastante significativo, mucho más que
el año bisiesto en el gregoriano que se agrega cada 4 años. Aquí en 7 años, en un lapso de 19 años, van a tener este mes adicional, el mes de Adar, y van a llamarse el año bisiesto. Por eso también cuando queremos saber cuándo cae una festividad judía, no podemos hacer una relación directa y decir que Pesaj cae el 14 de abril. No, porque cada año cae en una fecha un poco distinta, justamente porque se agrega este mes y porque hay el desfase de estos días del año lunar. Y en este sentido existe una diferencia bastante significativa entre el calendario gregoriano y el calendario hebreo que conocemos hasta el día de hoy. Muy bien. Hablemos ahora de el desarrollo de los meses hebreos. Como ya mencionamos antes, ya la Biblia hace referencia a festividades y a meses, y para aquellos de ustedes que tienen algunos conocimientos sobre los meses hebreos que conocemos hoy en día son meses con nombres como los del calendario gregoriano. Tenemos el mes de Elul, tenemos el mes de Av, tenemos el mes de Nisan, luego vamos a ver los meses en su orden. Pero lo que vamos a mostrar ahora es cómo los meses, no solamente la cuenta, sino los nombres de los meses, se fueron transformando y cuál fue la causa de esto. Entonces volvamos a nuestra fuente básica, que es la Biblia, y veamos cómo meses en el texto bíblico. Voy a leer ahora un texto que figura en Levítico. En el mes primero, en el día 14 del mes, hacia el crepúsculo vespertino, Pesaj, Pascua, es para Adonai. Ok, aquí tenemos la mención de una festividad. ¿Cuándo cae esta festividad? En el mes primero. Continúa. Habla a los hijos de Israel diciendo, en el mes séptimo, en el primer día del mes, será para vosotros día de reposo, día de toque del shofar, recordatorio, convocación sagrada. Pero en el 10º día del mes séptimo, día de expiaciones, es convocación sagrada habrá de ser para vosotros, y afligiréis vuestro ser, y ofreceréis sacrificio al fuego ante Adonai. Habla a los hijos de Israel diciendo, a los 15 días del mes séptimo, festividad de las cabañas, 7 días ante Adonai. Ok, en este texto de Levítico que volveremos a mencionar a lo largo de nuestro curso porque hace referencia a varias de las festividades del calendario hebreo, primero vemos que hace mención a 4 festividades, solo para mencionarlo brevemente. La primera, el que cae en el mes primero, es la Pascua, Pesaj, como se dice en hebreo, y luego habla de 3 festividades en el mes séptimo. La primera es llamada el día del toque del shofar, que es lo que hoy en día conocemos como Rosh Hashanah. Cuando lleguemos a ese tema vamos a analizar por qué este cambio de nombre. La segunda fiesta que se menciona en el mes séptimo es el día de la expiación, lo que hoy en día se conoce, y aquí el concepto en hebreo sí se refiere a lo que conocemos hoy en día, Yom Kippur, Yom Kippurim, y luego se habla de una tercera festividad en el séptimo mes, que es la festividad de las cabañas, lo que hoy en día se conoce como Sukkot. Muy bien, como ya dije, vamos a volver a este texto cuando hablemos de cada una de estas festividades, pero lo que quisiera ahora mencionar y recalcar y llamar vuestra atención es que aquí los meses no tienen nombres. Los meses son numerados y esta característica no se limita solamente al Pentateuco o al libro de Levítico, sino que en realidad no en todos los libros de la Biblia se mencionan los meses, pero en cualquiera de los textos bíblicos más antiguos hasta el exilio de Babilonia, siempre el texto bíblico va a hacer referencia a los meses de forma numérica. ¿Ok?
¿Cómo entonces, a partir de cuándo empezamos a oír los nombres de los meses que utilizamos hasta el día de hoy? Si nos fijamos también en el texto bíblico, pero en los libros más tardíos de la Biblia hebrea, que cabe señalar, tema para otra ocasión, que el Antiguo Testamento cristiano no es idéntico a el Tanaj hebreo. Hay algunos libros que figuran en uno, que figuran en el Antiguo Testamento, que no figuran en la Biblia hebrea. Pero en lo que se llama la Biblia hebrea, en los textos tardíos, que son textos que vienen después del exilio de Babilonia, el exilio de Babilonia que fue en el año 586-87 antes de la era común. Entonces los textos posteriores empezamos a ver el cambio. Y aquí traje dos ejemplos de dos libros distintos, pero que vemos un fenómeno en común. Leamos el texto de Esther. Así pues sucedió que en el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 12 del rey Ahasverosh, echaron pur, es decir, suertes, delante de Amán, probando de día en día y de mes en mes. Y salió la suerte por el mes 12º, que es el mes de Adar. Lo que vemos aquí es que se menciona tanto la nomenclatura numérica como el nombre del mes que conoceremos posteriormente. No dicen solamente Nisan, no dicen solamente el primer mes, dicen el primer mes, que es el mes de Nisan, el 12º mes, que es el mes de Adar. Entonces, esta mención paralela de los dos sistemas, de las dos formas de referirnos, de los dos nombres de los meses, son un indicio que nos muestra que se vivió un proceso hasta la salida al exilio de Babilonia. Los meses en la cultura hebrea eran meses exclusivamente numerados. Cuando salieron al exilio y empezaron no solamente un exilio corto, sino de 70 años, donde vivieron en la realidad de una cultura extranjera, en la cual había otro sistema de mes. Entonces los judíos, muy posiblemente por necesidades prácticas, conocieron y vivían un poco según el calendario que funcionaba en la cultura de Mesopotamia, en la cultura babilónica. Ahora, es muy interesante si hacemos el paralelo con nuestros días, porque en la actualidad la gran mayoría de los judíos, por vivir en una sociedad occidental, incluso aquí en Israel, que se vive en un mundo global donde se está en contacto constante con el resto del mundo y de los países, principalmente países donde funciona el calendario gregoriano. Entonces, actualmente muchos de los judíos piensan, viven según el calendario gregoriano. Pueden hacer la prueba cuando se encuentren con algún amigo judío, pregúntenle cuál es su cumpleaños hebreo. Muy posiblemente muchos de ellos no sepan cuál es su calendario hebreo o no saben muy bien cuándo salen, y el que celebran es el calendario según la fecha gregoriana. Y esto es un proceso totalmente natural. Y es muy interesante porque en la época moderna, en ciertos círculos se hace referencia a este proceso de absorber, de interiorizar el calendario gregoriano como una manifestación de aculturización o de asimilación, pero es muy interesante ver que un proceso muy similar tuvo en épocas muy antiguas, en la época del exilio de Babilonia, donde el pueblo judío tuvo contacto con otro calendario y tuvo una influencia directa, y no vemos aquí nada negativo, por el contrario, este diálogo constante con distintas culturas y mucho más después de la salida de la diáspora es lo que vamos a ver que
que forma parte inseparable de la civilización y de la cultura judía. No leímos el segundo ejemplo que traje, que demuestra también algo muy similar en el libro de Zacarías. Y sucedió que en el año cuarto del rey Darío vino la palabra del Señor a Zacarías el cuarto día del mes noveno en Kislev. ¿Ok? Otra vez vemos aquí también que aparece el mes numerado y el nombre del mes que luego van a ser conocidos como los nombres hebreos del calendario hebreo. Ahora, no todos los meses, no, los 12 nombres de los meses hebreos figuran en la Biblia, porque en ninguna parte son mencionados sistemáticamente los 12 meses. Como vimos en estos dos ejemplos, los meses son mencionados a propósito de algún evento que haya sucedido en dichas fechas o que sea relevante. No cabe la menor duda que en este punto histórico es donde se consolida y se comienza a utilizar los nombres de los meses hebreos, y vemos que en textos posteriores, que no traje un ejemplo, pero muy pronto todos los textos judíos posteriores dejan de utilizar los meses numerados y pasan a la utilización exclusiva de los meses según los nombres. Ahora quiero mostrarles, un momento, quiero compartir una pantalla distinta. Muy bien. Ok, entonces mencionamos que esto sucedió en la época del exilio babilónico y quiero mostrarles algo lo más de curioso. Aquí tenemos los nombres en idioma lengua acadia del calendario babilónico de Mesopotamia antigua, y podemos ver muy claramente que los nombres hebreos del calendario hebreo proceden de aquí. Por ejemplo, está Nisanu, que es el mes de Nisan, está Aru, que es el mes de Iyar, Simanu, que es Sivan, Abu, que es el mes hebreo de Ab, etcétera, etcétera. Vemos que de forma muy clara podemos apuntar a que el origen de los nombres de los meses hebreos se remontan a el calendario mesopotamio que funcionaba en la época del exilio de Babilonia. Algo interesante que vamos a volver a mencionar cuando hablemos del Año Nuevo Judío, de Rosh Hashanah, es que, tal como vimos ya en uno de los textos bíblicos que leímos, el primer mes en la Biblia es el mes de Nisan, es el mes cuando fue el exilio, el éxodo de Egipto, y es considerado a nivel bíblico como el primer mes. Pero el Año Nuevo Judío no se celebra en la Pascua, no se celebra en Nisan, se celebra en Rosh Hashanah, en el séptimo mes, si hablamos de los numerados. Y lo interesante es que el séptimo mes, que en hebreo es Tishrei, en el calendario que funcionaba en Babilonia, Tisritum, el significado era el principio, el mes del principio. Entonces vemos aquí que también no solamente a nivel de los nombres, sino que también vemos una influencia a nivel conceptual que es supremamente interesante. Cuando abordemos en profundidad el tema del Año Nuevo Judío, podemos retomar y volveremos a mencionar sin lugar a dudas este tema. Muy bien, volvamos a nuestra presentación. Un momento, por favor. Ok. Muy bien. Durante la época que existía el templo de Jerusalén, es decir, desde épocas bíblicas hasta después de la destrucción del segundo templo, no existía un calendario fijo. Para nosotros resulta supremamente extraño pensar en algo así, cuando nosotros tenemos que definir cuándo es nuestro cumpleaños o cuándo vamos a celebrar una fiesta o cuándo tenemos una cita médica. Sabemos que nosotros cogemos el calendario, miramos la fecha y está claro. Y si queremos saber qué día de la semana va a caer nuestro cumpleaños cuando cumplamos 80 años, que todos tengamos vida larga, entonces es cuestión de abrir un calendario y ver cuándo funciona.
Pero originalmente el calendario hebreo no era un calendario hebreo, sino un calendario fijo, sino que por el contrario se fijaba, cada mes se iba fijando mes por mes. Y es lo que se conoce como el precepto de la santificación de la luna. ¿Cómo funcionaba? El centro era en el Templo de Jerusalén y esta era una de las funciones centrales y de gran importancia que jugaba el Templo de Jerusalén. Tenía que esperarse que hubieran 2 testigos que hubieran visto la luna nueva. Cuando llegaban 2 testigos y daban testimonio de haberla visto, entonces se declaraba el comienzo del mes. No se podía saber a priori cuándo iba a ser el comienzo del mes, sino que cada mes y cada mes se fijaba cuándo empezaba el mes. Ahora, no puede ser, obviamente no puede ser, no es a lo largo de todo el mes que puede llegar a esta situación. Tal como vimos, el calendario lunar tiene 29.5 días, entonces, o que es ayer o que es hoy, o sea, puede caer en distancia de 2 días distintos, pero esto tiene un efecto muy directo, y es que si se celebran festividades en fechas determinadas, entonces se está dependiendo de saber cuándo es el primero del mes para saber cuándo vamos a celebrar nuestra fecha, y lo cual constituía un desafío principalmente para aquellos que no vivían en Jerusalén, donde se fijaba el principio del mes. Y sobra recordar que no había ni WhatsApp, ni email, ni siquiera fax, ni teléfono. Entonces, era muy importante transmitir cuándo comenzaba el mes, y así se desarrolló un sistema de mensajeros y también un sistema de envío de mensaje para poder informar a todo el pueblo cuándo era el principio del mes. Sin embargo, después de la destrucción del segundo templo, y principalmente en la medida que el pueblo se fue difuminando en distintos lugares geográficos, y aquí cabe también mencionar que no fue con la destrucción del templo que todos los judíos dejaron la tierra de Israel. Eso fue un proceso de varios siglos, que se fue disminuyendo cada vez la comunidad judía en la tierra de Israel. Pero fue a partir de esta nueva circunstancia histórica que se vio la necesidad de crear un calendario que sea fijo a priori. Ahora, es muy interesante porque según la tradición rabínica, fue Hillel el segundo, que vivió en el siglo IV de la era común, a quien se le adjudica el haber creado un calendario fijo. Pero lo que es muy interesante es que tenemos testimonios de la Gnizá del Cairo, documentos que fueron encontrados en épocas modernas, pero que se remontan a textos muy antiguos, que incluso todavía en el siglo IX, en el siglo X, seguía habiendo algún tipo de discusiones entre las autoridades rabínicas respecto al mes fijo. A partir de la Edad Media hasta nuestros días ya también en lo que se refiere al calendario hebreo existen calendarios fijos, y hoy en día también yo puedo fijarme en qué día va a caer mi cumpleaños 80, pues ya el calendario hebreo está fijado de forma definitiva. Muy bien. Mencionamos los meses. Aquí pueden encontrar todos los meses, los 12 meses del calendario hebreo con su nombre hebreo. Y lo que quería mostrarles, también un poco para concluir con lo que empezamos de la centralidad del tiempo y las festividades en el calendario hebreo, es que si se fijan, muchas de estas festividades o de estos días de conmemoración los vamos a abordar a lo largo de nuestro curso, pero si se fijan, prácticamente todos los meses tienen algo. Tienen alguna fiesta, tienen algún ayuno, y tienen algunas tradiciones. Quizás el único que no es Heshvan, el mes de Elul, que figura también sin una fiesta específica, pero cuando hablemos del año nuevo vamos a ver que el mes de Elul es un mes
que a nivel tradicional es dedicado en su totalidad a la introspección y para como un mes de preparación para el principio del año. Ya vamos a profundizar en ello cuando hablemos de este tema. Muy bien, hasta aquí nuestros contenidos de hoy, solo para resumir y sintetizar lo que hablamos hoy. Primero que todo, hicimos referencia a la importancia del tiempo y las festividades en la cultura y la civilización judía en general y sin lugar a dudas después de la destrucción del Segundo Templo. Después comprendimos cómo funciona el calendario lunisolar de el calendario Leo. Y finalmente mencionamos el paso del calendario que era fijado mes por mes con la santificación de la luna a el calendario fijo que contamos hasta el día de hoy. Así que hasta aquí dejamos por hoy. Quedo abiertas a vuestras preguntas. Bueno, Arisa, muchísimas gracias. Vamos entonces a comenzar con preguntas. Lo siguiente, a ver, pregunta Marta Bernal. Si hay alguna actividad festiva en el mes que se agrega en el año bisiesto. Ok, es una pregunta magnífica. La respuesta es sí. En el mes de Adar, que se agrega, celebramos Purim, la fiesta de Esther. ¿Por qué es una pregunta muy importante? Porque así podemos saber cuál es el mes que se agrega. Es decir, todos los años, años bisiestos o no bisiestos, en el mes de Adar se celebra Purim. Pero entonces la pregunta viene, cuando tenemos 2 meses de Adar, ¿cuándo vamos a celebrar la festividad? Y Purim se celebra, los años bisiestos, en el Adar Bet, en el segundo Adar. Por lo tanto, sabemos que el mes que agregamos fue el Adar 1. Se agrega el 1, no el 2. El 1 es el agregado y lo sabemos porque todos los años también, los años bisiestos, celebramos la festividad de Purim en Adar Bet, en Adar 2. Bien, continuamos con más preguntas. Bueno, pregunta Paola una pregunta más práctica. ¿Cómo hacen con los cumpleaños? Si alguien, digamos, nació en un mes, lo que se llama bisiesto, en Adar Aleph, Adar Bet, etcétera, ¿cómo se celebra eso? Bueno, yo creo que aquí es menos problemático que en el calendario gregoriano. Pobrecito el que nació el 29 de febrero, porque puede celebrar, es realmente más difícil cuando celebra el cumpleaños. A diferencia de eso, que si alguien nació en un año bisiesto, el 5 de Adar, pues el año no bisiesto celebra en el Adar que existe. Y en el año bisiesto celebrará en el Adar 2. Así que no hay problema, a todos les celebramos el cumpleaños. Algunos se habían ilusionado de que son más jóvenes los que nacen en el año bisiesto, ¿no es cierto? Celebran cada tanto. Pero bueno, vamos con más preguntas. Aurora Inés López Mora pregunta, ¿por qué le cambiaron el nombre a la festividad Yom Teruah? Ok, es una pregunta excelente. La voy a responder solo parcialmente porque ese es uno de los temas de nuestras futuras clases. No le cambiaron el nombre. Hasta el día de hoy, la festividad también es conocida como Yom Teruah, pero se agregó nuevos significados y también el nuevo nombre de Rosh Hashanah, del Año Nuevo. No voy a entrar ahora en detalle a propósito porque es uno de los temas que vamos a tratar en profundidad en una de nuestras siguientes clases. Pero me comprometo a no terminar el curso hasta no haber respondido a la pregunta. Bien, seguimos. Saray Zambrano pregunta, ¿por qué era tan importante mencionar el mes y el día para hacer una festividad o mencionar algo importante que sucedía en Israel? Ok, el mes y el día lo tenemos en cualquier calendario. Cuando celebramos una fiesta, no lo celebramos, Navidad no se celebra en diciembre, se celebra
el 24, el 25 de diciembre, una fecha particular. Así que de forma natural, esto no es una peculiaridad de la Biblia, una peculiaridad de la religión o la cultura judía, sino que es algo supremamente natural. También cumpleaños. Yo no cumplo cumpleaños, yo no tengo cumpleaños en febrero, yo tengo cumpleaños el 17 de febrero, y así cada uno de ustedes. Así que eso es algo que me parece una cuestión bastante natural. Ok, continuamos. Pregunta Samuel. ¿Qué importancia tiene para ti el hecho de que en Qumran se encontraran hasta 4 calendarios diferentes? Ok, el, la importancia de este tipo de hallazgos es justamente comprender lo que mencionábamos anteriormente, que lo que nosotros estamos muy acostumbrados de que ya existe un único calendario fijo a priori y que no hay discusiones. En la época del Segundo Templo, no solamente, pero también en la época del Segundo Templo, era un tema aún en debate, que se estaba consolidando, que existían distintas visiones, y esto en efecto es un reflejo de una realidad histórica que es muy diferente a la que nosotros vivimos. Me parece muy interesante lo que mencionas, y sin lugar a dudas, lo que podemos aprender de este tipo de hechos es supremamente significativo en lo que se refiere a nuestra capacidad de comprender la época del Segundo Templo. Bien, continuamos. Alisa pregunta, Oscar Keme, ¿es sagrado el calendario? Si es sagrado, ¿los nombres babilónicos son paganos? Ok, la pregunta es una pregunta excelente y que tendría respuesta distinta por distintas personas. En grupos, y algo mencioné de esto anteriormente, en círculos más ortodoxos, en efecto se considera que los meses, no sé si lo más adecuado sería llamarlos sagrados, no sé si hay algo sagrado en el nombre mismo de los meses, pero sí existe un fervor muy grande de que el mundo judío se mantenga y se desarrolle única o exclusivamente según la forma tradicional, y la forma tradicional era los meses hebreos, y en este sentido se hace un esfuerzo activo, porque en la realidad, como ya mencionamos antes, el calendario gregoriano entra en muchos aspectos de nuestra vida y en cualquiera de los grupos. Entonces se hace un esfuerzo activo para conservar y llevar una vida según el calendario hebreo puntualmente. Por poner un ejemplo, en este tipo de círculos, jamás se va a celebrar un cumpleaños según la fecha gregoriana, sino únicamente en la fecha hebrea. Es algo que va a ser no sagrado en cuanto a que, en el sentido que tenga algo que ver con la divinidad, pero sí que es algo muy importante para conservar la identidad judía particular, identificarse y utilizar particularmente el calendario hebreo. Entonces, esto desde una perspectiva más bien religiosa, otra vez, tiene más que ver con ciertos círculos específicos. No todo el mundo judío ortodoxo es igualmente estricto en lo que se refiere a este punto. Ahora, desde una perspectiva histórica, y aquí ya hablo desde una perspectiva académica y no religiosa, tal como vimos hoy, el calendario hebreo, con sus nombres que utilizamos hasta hoy en día, es un punto que no creo que se pueda discutir a nivel científico, es muy claro. Son la consecuencia de un encuentro cultural entre los judíos que salieron al exilio de Babilonia y se encontraron y tuvieron que vivir en este nuevo contexto, y vivieron estos años según el calendario de dicha cultura en la que vivían. Y cuando volvieron del exilio ya tenían interiorizado estos meses, pensaban en estos meses, así como yo pienso
puedo pensar hoy en día que estamos en el mes de mayo y no sé, no pensando en qué mes hebreo está. Entonces, los que volvieron del exilio de Babilonia pensaban en estos meses y esta fue la razón por la que surgió. Es verdad que estamos hablando de un calendario supremamente antiguo, o sea, desde el retorno del exilio de Babilonia hasta hoy en día pasaron más de un par de años. Es decir, que es verdad, estos meses, estos nombres de los meses han acompañado al pueblo judío durante la gran mayoría de su historia y en ese sentido sí forman parte de algo muy antiguo, muy autóctono, pero que a nivel histórico fue la consecuencia de este encuentro con la cultura que surgía, que florecía en la Mesopotamia de la época. Bien, Arilla, continuamos con más preguntas. Bueno, hay muchas preguntas. Si podrías decir, ¿qué día es hoy en el calendario hebreo? Uy, Muchos preguntan, Iván, pero ¿ves? Mira, la mejor prueba de que yo pienso está bien. en gregoriano. Sé que estamos en el mes de Sivan, pero no te sé decir la fecha. La Tal vez verdad, tú sabes, Ariel. yo siempre recomiendo mucho ver la serie Stiesel. No sé si la habrás visto, Alisa, que ellos, por ejemplo, son bueno, una familia ortodoxa, se manejan en el calendario hebreo. Todo se habla en calendario hebreo. Y, así, y Pero, no es solo en la televisión, realmente en la sociedad correcto. ultraortodoxa, y no solamente ultraortodoxa, en gran parte de la sociedad ortodoxa, creo que También. más en Israel que fuera de Israel, pero también, de verdad, se habla en términos del calendario hebreo. En ese sentido, confieso ser un poco asimilada al calendario Como la gregoriano. gran mayoría aquí en Israel. Pero bien, seguimos con más. Pregunta Rubén, si hay alguna otra cultura que siga este calendario lunisolar. Es una pregunta excelente. Eh, la, digamos así, no sé si en la actualidad existen otras culturas que tengan un calendario similar. La verdad es que no sé, no estoy segura. Lo que sí te puedo decir es que el calendario que funcionaba en Babilonia, en la época que los judíos estaban en exilio, era un calendario lunisolar. Es decir, que la influencia aparentemente tuvo que ver no solamente con los nombres en sí, sino también con la forma de funcionar este tipo de calendario. Tal como vimos, ya existía una necesidad anterior, tal como lo vimos en los textos bíblicos, de que no hubiera un desfase entre, los meses y las estaciones del año, pero en estas culturas que funcionaban aquí, en la zona geográfica cercana a Israel, también tenían calendarios similares, así que había también algún tipo de interacción cultural en ese sentido. Pero en la actualidad, hasta donde yo sé, yo no conozco otra cultura que se rija por un calendario similar, eh, pero no podría jurar que no existe. Ok. Pregunta Paola, ¿quién calcula este calendario? Que es algo un poquito difícil. Dice, ok, Ok, es Google, muy pero difícil. ¿quién lo realiza? Ok, es muy difícil. Son unos cálculos que de verdad se necesitan conocimientos de astronomía y de matemática muy desarrollados. Hoy en día ya no necesitamos quien lo calcule, porque desde el momento que a mediados de la Edad Media se fijó definitivamente el calendario, ya no tenemos ese dolor de cabeza porque ya quedó fijo. Pero sin lugar a dudas, toda la época que se estuvo consolidando este calendario fijo y quizás justamente por la complejidad de este tipo de cálculos que debía realizarse, fue que duró una época tan extensa hasta que finalmente se llegó, estamos hablando de varios siglos, desde que los primeros intentos de crear un calendario fijo hasta que finalmente se llegó al calendario definitivo, estamos hablando de varios siglos, justamente tuvo que ver con esta dificultad de cálculos, pero que hoy en día ya estamos exentos de ello. Está muy bien. No, es buena la aclaración que Google todo lo sabe. Pero bien. Vamos, vamos con más preguntas aquí. Pregunta Marta de Toro.
si los días de la semana en el calendario hebreo tienen nomenclatura nominal y o numérica ordinal. Ok, te agradezco mucho por la pregunta porque es un tema importante, interesante y que de verdad no lo mencioné. Los días hebreos son numerados y hasta el día de hoy. La semana empieza con el domingo, que es el día primero, Yom Rishon. Luego el lunes es Yom Sheni, el día segundo, y así sucesivamente, Shlishi, Revi'i, Hamishi, Shishi, y la excepción viene siendo el séptimo día, el día de Shabbat, el día del descanso, sobre el cual hablaremos y profundizaremos justamente a partir de nuestra semana entrante. Pero aquí vemos, ahora, ¿dónde figuran estos nombres? En Génesis, con la creación, en el relato de la creación, así son nombrados a nivel numérico, Yom Rishon, Yom Sheni, ¿ok? Así que a diferencia de los meses que vemos una transformación a lo largo de la historia, los días de la semana es algo que se ha conservado desde el principio hasta nuestros días. Y si ya hablamos de los días, otro tema muy interesante que no mencioné, pero que tiene que ver con los días, en la cultura occidental, ¿cuándo comienza el día? El día comienza después de las 12 de la noche, 12 y un minuto, ¿ok? El día judío, no, el día judío comienza cuando se pasa de el día a la noche. Es decir, que comienza cuando cae el sol. Vamos a tratar este tema cuando hablemos a partir de la semana que viene de Shabbat. Todas las fiestas judías no comienzan a medianoche. El año nuevo no se celebra, no se espera hasta las 12 de la noche para abrazarse, no, porque empieza, dependiendo de en qué estación, en qué parte del mundo estemos, pero digamos, cuando yo viví en Colombia, siempre el Shabbat, las festividades empezaban alrededor de las 6 de la tarde, un poquito más, un poquito menos, que eso también se calcula porque depende de cuándo cae el sol, así que cada viernes hay que saber cuándo cae el sol para saber cuándo empieza el día, para saber cuándo se prenden las velas. Vamos a hablar de esto cuando hablemos de Shabbat, pero esta es otra diferencia muy significativa entre el tiempo tal como nosotros nos manejamos hoy en día y la concepción hebrea del tiempo. También un día, un niño. Si un niño nace el 3 de febrero, si nació a las 8 de la mañana, va a ser una fecha hebrea, pero si nació a las 9 de la noche, ya va a ser al día siguiente, porque es después de la caída del sol, ¿ok? Entonces, que tiene muchas implicaciones. Por ejemplo, cuando un niño va a celebrar su bar mitzvah, tiene que el acto de pasa, digamos, como la comunión, el bar mitzvah. Para saber en qué fecha hebrea le cae, él tiene que saber, tiene que ver no solamente qué día del calendario gregoriano nació, sino a qué horas, porque puede ser o un día antes o un día después, dependiendo de la hora. ¿Ok? Entonces, esta es otra diferencia significativa en lo que tiene que ver con la concepción del tiempo. Bien, hay algunas preguntas, varios que están preguntando sobre el cálculo digamos, del Génesis, es decir, del año en que el judaísmo está viviendo hoy en día. ¿Cómo se llega a ese cálculo? Ok. Es un tema complejo y en debate, especialmente si lo ponemos a la luz de los descubrimientos científicos que dan una datación muchísimo más amplia que el año 5500, etc. Y la verdad es que también una exclusiva lectura del texto bíblico tampoco nos permite llegar a una datación exacta ni siquiera de esto. Entonces, la pregunta en realidad, que transformo la pregunta a la luz de esta situación, ¿qué se considera según la tradición rabínica, según el judaísmo, cuando se empieza la cuenta? Y vamos a ver que la cuenta comienza con la creación del primer hombre. ¿Ok?
Esto es lo que va a comenzar la cuenta de los años que tenemos hasta nuestros días, pero nuevamente dejo aquí sobre la mesa que del texto bíblico es muy difícil saber exactamente la datación año por año. Tiene que ver más con tradiciones antiguas que hacen referencia a qué año específicamente cayeron, sobre todo los textos más antiguos. Cuando ya llegamos a la época de los reinados, especialmente después del reinado unido de David y de Shlomo, lo que viene anterior es mucho más difícil de hacer una datación. Esto es uno de lo que se refiere con el texto bíblico mismo. Y segundo, dejar también en claro que existe una brecha significativa entre los descubrimientos científicos y la supuesta edad de la Tierra según la cuenta hebrea. Obviamente que vienen distintos tipos de exégesis a intentar responder esta contradicción. Es tema para otro curso, pero que es un desafío que muchos pensadores judíos han intentado dar respuestas satisfactorias. Bien, ya estamos acercándonos al final, pero hay mucha gente que pregunta sobre los signos del zodíaco y el judaísmo, que tiene que ver también con los meses, con el año. ¿Cuál es la visión del judaísmo y desde cuándo? Ok, una excelente pregunta. El judaísmo no es extraño a los signos del zodíaco. Muchos textos, especialmente medievales, hacen referencia a estos signos del zodíaco. Creo que principalmente en textos de carácter místico se menciona, se hace referencia a esta relación con los signos del zodíaco. Y lo que quisiera solo mencionar es que una de las visiones conocidas desde la perspectiva judía sobre los signos del zodíaco es la visión del Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, que vivió en España, que dice que él no niega la existencia de los signos zodíacos y el impacto que tienen sobre el mundo, pero lo que él argumenta es que el pueblo judío, el destino del pueblo judío no está atento a los efectos de los signos zodíacos, sino que tienen una relación directa con el creador sin esto, lo que podría llamarse algún tipo de intermediario en el manejo del mundo. Otra vez, estamos ya acercándonos a conceptos muy complejos, sobre todo cuestiones místicas, pero lo importante, primero yo no soy una docta al respecto en temas místicos, así que mucho más no puedo profundizar, pero lo que sí me parece importante señalar después de esta pregunta es que sí, en textos judíos se mencionan, se reconocen, no es un elemento que sea inmanente o fundamental en la cultura judía, pero tampoco son elementos que sean del todo desconocidos. Solamente para agregar, Alicia, inclusive hay dos sinagogas aquí antiguas de la época bizantina en Tzipori, en Séforis, una sinagoga bellísima donde está en el centro, digamos, los signos del zodíaco, y en Tiberias, en Hamat Tveria también, donde adornaban también sinagogas los signos del zodíaco, solamente para reforzar que realmente no era ajeno el judaísmo en esa época. A propósito, vi algo que mencionaron aquí en el chat que me salió aquí. Me refería a propósito a Nachmanides, al Ramban. Alguien mencionó que era Maimónides, no, el Rambam es Maimónides, y lo que mencionaba antes sí me estaba refiriendo en efecto a Ramban. Ok, Nachmanides, muy bien, valió la aclaración. Una pregunta, tal vez un poco saliendo del tema, pero está relacionado, pregunta Juan y Hernández Mora, si existe relación entre las celebraciones que están asociadas a la agricultura, siembra, cosecha, y el calendario egipcio, que es agrícola. ¿El calendario hebreo recibió influencias en su formación mientras estuvo en Egipto? La pregunta me parece supremamente interesante. Tiendo a pensar que debió haber algún tipo de influencia. No sé si solamente
si solamente de la cultura egipcia, sino que en realidad cuando hablamos de la época antigua, la vida económica era una vida principalmente agrícola. Y esta realidad socioeconómica tuvo un impacto en todas las culturas de la zona y no solamente de la zona. Y en efecto, tal como vamos a ver, la grandísima mayoría de las festividades judías tienen un aspecto agrícola claro y por excelencia. Bueno, Lisa, hemos llegado al final. Hay, bueno, un montón de preguntas más todavía, pero vamos a dejar también la oportunidad que puedan elevar sus preguntas. Imagino también que mucha gente va a ver esta clase nuevamente o va a reflexionar y preguntas surgirán. Las pueden colocar en la plataforma, en el área de miembros, y Lisa estará de vez en cuando entrando para responder. Así que bueno, me queda nada más agradecerte por esta fantástica clase, este gran inicio de este curso. Y bueno, estamos ansiosos para la segunda clase la semana que viene. A ti y a todos ustedes por vuestra atención y vuestro interés y ya ansiosa de volverlos a ver la semana entrante. Bueno, Lisa, muchas gracias y muchas gracias a todos por acompañarnos en esta clase en vivo. Un gran abrazo aquí desde Israel. Chao, chao. Chao. Hasta luego.